Me encontré con este video de un valiente sacerdote colombiano, monseñor, que le envía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Veamos acá el video y te pido que te quedes hasta el final para la reflexión. Veamos el video. Abelardo de la Espriella, te mando una bendición desde la Basílica de Buga, Monseñor Álvaro Rincón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Muy bien, que siga adelante. De verdad, qué bonito ver a este sacerdote, ¿no? Ya anciano, frágil, pero no esquivo a la realidad que vive Colombia. Colombia en este momento se juega su democracia, su libertad, su economía y también se juega algo muy importante o lo más importante, que es el tema espiritual. Porque sabemos que estos gobiernos de izquierda, comunistas, durante toda su historia lo que han hecho es perseguir, desaparecer, torturar, exiliar, asesinar a personas de fe. Y por eso el sacerdote está del lado correcto de la historia. Le envía este mensaje, le envía esta bendición al candidato Abelardo, que es uno de los que tiene la oportunidad de frenar que la izquierda continúe aquí en Colombia y continúe con su trabajo destructivo. Porque para las personas que no son de Colombia, pues acá hace 4 años, y yo lo advertí, por cierto, como venezolano que ha sufrido en carne propia los embates del comunismo, de la izquierda, cómo destruyeron a mi país, cómo pasaron millones de venezolanos por las calles de Colombia, y los colombianos al parecer nada de eso les importó, y a pesar de la advertencia mía y de tantos venezolanos, votaron por Gustavo Petro. Unos dicen que fue medio amañado, pero pues al final ganó las elecciones. Ya van a pasar casi 4 años de esto. Este señor ha sido nefasto, un gobierno totalmente terrible, ha destruido lo que poco funcionaba, la inflación está por el cielo, el precio de la gasolina por las nubes, en fin. Y el heredero de él, que es Iván Cepeda, ¿ok?, dicen que ese sí es mucho peor que Petro porque es disciplinado, no tiene vicios, cosas que sí le acusan a Petro tener, pues, y lo ha demostrado, ¿no? Porque ha sido un presidente impuntual, ha sido un presidente que dice barbaridades que quizá el otro día ni se acuerda lo que dice por el estado que lo dijo, ¿no? Entonces dicen que este sí es ya un adoctrinado comunista y no lo esconde, porque ustedes pueden buscar, e inclusive tiene escritos elogiando a Fidel Castro, este genocida destructor de Cuba, que aún después de su muerte tiene a Cuba en la miseria más extrema, y los más tontos te dirán que es por culpa del bloqueo americano y no por la culpa del nefasto comunismo que ha destrozado todo lo que toca. Iván Cepeda también ha escrito elogios a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, los destructores de mi país Venezuela, y por supuesto es un aliado de las guerrillas de acá de Colombia, porque tampoco lo ha ocultado. Algunas veces las defiende, otras se retrata en reuniones y fotografías sin ningún tipo de problema, acompaña a guerrilleros a salir de la cárcel, en fin. Él no oculta lo que es. Así como tampoco Petro, por cierto, ocultó lo que es. Porque Chávez al menos era un mentiroso, ¿no? Chávez decía que era un demócrata y que era esto y que era lo otro. Y al final terminó engañando a millones de venezolanos. Y ya sabemos cómo terminó la historia. Estos no. Tanto Petro como Cepeda siempre se han abierto a que son de izquierda. Y ya sabemos sus gustos. Ya sabemos a quién admiran. Y yo no puedo creer cómo aquí puedan existir personas que quieran votar por este señor. Entonces, yo de verdad, y lo digo así,
siento que el único que puede frenar todo esto es el señor Abelardo. Y no voy a decir con esto que es intachable, ¿no? Porque hay gente increíblemente, por eso digo que voy a utilizar esta frase muchas veces, no lo voy a entender. Hay personas que, por ejemplo, le sacan un pasado a Abelardo de que como abogado legítimo, algunas personas de dudosa, de riquezas de dudosas procedencias, como la chavista, por ejemplo, con un candidato, con un personaje llamado Alep Saab, entonces le sacan que él fue el abogado de Alep Saab y todo el cuento, pues él es un abogado y la gente le paga para que los represente, pues esa es su profesión, para eso estudió. Y no voy a decir que está bien o que está mal, por eso yo jamás en mi vida sería abogado con el respeto de los abogados, porque imagínense defender a un criminal o defender a un violador de niños, o sea, yo no podría. Y tanto los criminales como los violadores de niños necesitan un abogado para ir al juicio. Y el abogado no necesariamente va buscando su libertad porque sabe que ya es un confeso criminal. Va buscando quizás reducción de condena, que negocie. Esa es la función del abogado. Entonces le sacan ese pasado a Abelardo. Pero sin embargo, apoyan a una persona como Cepeda, que es un confeso admirador de criminales. Y a ese sí no le pagan. A Abelardo al menos le pagaron porque era un abogado exitoso. Tenía un bufete de abogados exitosísimo. Pero este señor lo hace ad honorem. O sea, a él no le pagan, bueno, digo yo, ¿no? O sea, porque ya sabemos toda la historia de la izquierda, cómo lo financia. Pero pues él es admirador de toda esta gente porque viene de familias comunistas, o sea, sus padres eran guerrilleros. ¿Ok? Entonces, de verdad que ojalá que no solamente sea este sacerdote, sino tantos que oren por él y por los otros candidatos y por Colombia. Y también por Cepeda. Hay que orar los unos por los otros. No voy aquí a decir que no, entonces Dios vino por lo justo. Dios vino por todo. Pero sabemos que esas personas no son creyentes. Abiertamente lo dicen, lo son. ¿Qué marxista es creyente? Cuando toda su ideología lo que ha hecho es perseguir a la iglesia y buscar destruirla. No sabemos que jamás van a poder hacerlo. Pero esa es la ideología de izquierda. Entonces yo pido también, sí, a los sacerdotes que oren por estos personajes para que se quiten de la cabeza y de su corazón esa maquiavélica ideología que lo que ha hecho es destrucción por todo lo que toca. Es que no hay razón. Y yo tengo amigos que son personas inclusive de fe, personas que yo considero que son buenas, pero apoyan a este señor admirador de criminales. O sea, no lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Sabes? Hay personas que con tal que no gobierne la derecha por su ideología y por todo su resentimiento o adoctrinamiento, que prefieren ver arder a su propio país con tal de que no gobierne la derecha. Oración por Abelardo, por Paloma, por tantos otros que pues ojalá lleguen a un consenso y se unan, porque puede ser demasiado tarde. Que vayan separados, aquí en Colombia hay 2 vueltas, que vayan separados. En primera vuelta ya le dan una ventaja a Cepeda de que pueda ganar incluso en primera vuelta. Y sería lo peor por la mezquindad de algunos. Sí, estamos en democracia, muchos dirán sí, hay que contarse, lo que sea. Pero en este momento estamos entre el bien y el mal. Abelardo lo propuso desde hace meses atrás. Vamos a unirnos todos y vamos a primera vuelta. Pero pues las reglas del juego no son así, pues se quieren contar varios. Bueno, ojalá que no sea demasiado tarde. Mucha oración por Colombia. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.